Bienvenidos a Enfoque Industrial, el podcast de MSG producido por Sweetbro, donde descubrirás las últimas tendencias, desafíos e innovaciones en el mundo industrial junto a expertos del sector. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Industrial. Hoy estamos con Javier Solanilla, director de operaciones de Muntec Industrial Solutions, y estamos en un escenario muy diferente al que estáis habituados. Estamos en la empresa DTA, en el taller de producción. Nos han dejado este espacio para grabar, así que hemos aprovechado. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Teníamos muchas ganas de tenerte aquí para este episodio. Primera pregunta, ¿quién eres y qué haces? Bueno, hacemos de todo, pero bueno, sí. Soy, como bien has dicho, soy Javier Solanilla, ¿vale? Llevo todas las operaciones en Muntec Industrial Solutions y nos encargamos desde la parte de la comercialización de los proyectos hasta la fase de ejecución en nuestros clientes. Actualmente estamos unas 17 personas en la parte técnica de Muntec Industrial Solutions, desarrollando desde la parte comercializadora, la parte de diseño, de proyecto, que luego explicaremos en detalle un poco las fases de los proyectos de robótica móvil, que tiene su complejidad, hasta la parte de postventa. Muy interesante, perfecto. ¿Dónde está vuestra sede y dónde os ubicáis, Javier? Nosotros nos encontramos en Zaragoza capital, pero al final tenemos proyectos en toda la geografía nacional e incluso estamos mirando proyectos en el internacional. Ostras, qué interesante, qué interesante. De hecho, precisamente en este podcast, ¿no? Y también en la asociación en la que nos encontramos muchas veces, en ARME, hablamos pues de esa internacionalidad, ¿no? De España en la robótica. ¿Qué representa a vosotros España en la robótica? Es decir, ¿de qué manera veis el crecimiento en este sector? El crecimiento en este sector está todavía por salir a flote. Actualmente es muy complicado y el ciclo de maduración de estos proyectos es muy largo, por lo cual no ha terminado de cuajar aún en esta sociedad. Sí, en algún sector menos complejo, pero falta todavía mucho por sacar adelante. Falta hacer muchos proyectos aquí en España y falta que la gente se conciencie en la realización de estos proyectos. El problema es que con la inversión que supone, el cliente al final tiene que tener un retorno que pueda encontrar en esta operación. Una amortización, ¿no? Digamos, lógica dentro de la empresa de todo tipo de proyecto de manera natural que debería ser, ¿no? Entonces, vosotros, ¿en qué momento una empresa detecta que puede necesitar los servicios de Muntec que ofrecéis? A ver, la detección, o sea, nosotros al final, al pertenecer a grandes asociaciones como la que has nombrado que estamos en ARME, detectas mucho cliente y mucho sector, ¿vale? Entonces estamos muy enfocados en el sector de automoción y en la parte logística. Vale. Entonces los clientes ya, a raíz de conocernos en estas asociaciones, ya pues nos van demandando esa parte de consultoría. Vale. Nosotros, como te explicaba, nuestro core principal está basado en el software, en el desarrollo de software para cualquier tipología de máquina. Vale. Sí que en nuestros inicios, por circunstancias del proyecto que el cliente nos solicitaba en ese momento, tuvimos que fabricar una tipología de vehículos autoguiados, pero la estrategia de Muntec no es ir a la fabricación, sino a la comercialización o al desarrollo de proyectos llaves en mano de robótica móvil, vale, siendo el desarrollo del software la parte principal de nuestro know-how. Vale. De todas maneras, lo que veo es que como a que aportáis el global de la solución si es necesario en ese sentido, ¿no? Porque para llegar a fabricación, quiero decir, no cualquiera puede hacer eso. Sí, la verdad es que por el proyecto este que te comentaba inicial, donde realmente nació Muntec, no nos tocó otra que meternos en la fabricación. Pero con el paso del tiempo vimos que la fabricación en pequeñas tiradas no era nuestro expertise, vale, y decidimos por centrar más el foco hacia el desarrollo del software, que es donde vemos que tenemos grandes competencias y gran experiencia. Vale. ¿Cuándo y dónde nace Muntec y por qué? Muntec nace hace 5 años. Ya hemos pasado la barrera de los 5 años que todo el mundo comenta. Gracias. Y nace a raíz de este proyecto de automoción,
de una de las empresas del grupo, Vale. con unas necesidades específicas para automatizar su planta de producción y la parte logística. Vale. Entonces, ¿qué aportábamos ahí? Aportábamos que en un proyecto con 50 vehículos autoguiados había que controlarlos de alguna manera. Vale, o sea que nacéis de la pura necesidad de la existencia, por así decirlo, de vuestra propia empresa. Correcto, O sea, sí. que no es que se os mete en la cabeza hacer un proyecto y decidís hacer esto, sino que detectáis una necesidad dentro del mercado y así nacéis en ese sentido. Correcto. En ese momento se detecta esa necesidad para solventar las necesidades de la matriz, Vale. pero luego se ve que al final, con la experiencia que se tiene y con el expertise que hemos recogido, tenemos que salir al mercado. Vale. ¿Me puedes explicar un poquito más sobre este primer proyecto? ¿En qué consistió? ¿Cuál fue la problemática que encontrasteis y cuál fue la solución? Bueno, a ver, por explicar un poco, el proyecto inicial era un proyecto en automoción con aproximadamente unas 50 GVs, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los AGVs estaban funcionando, pero todo lo que es la lógica de cliente no estaba aplicada al funcionamiento de la maquinaria. Vale. ¿Qué es lo importante en un proyecto de automatización? Lo más importante es, desde la fase comercial, hacer un buen diseño, ¿vale? Para que luego la máquina no sea la que sufra o la máquina la que diga, no, esta máquina no vale, no. O sea, el principal problema que hay actualmente es que la falta de indefinición de los proyectos. Vale. Entonces, ante la falta de indefinición, luego el ciclo de gestión antes de la implantación tiene que ser muy importante, Vale. para luego que el proyecto no sea fallido. Claro. Entonces, en este caso, sí que hubo esa falta de entendimiento, ese problema que dijo, oye, Muntec viene de la industria, conoce lo que hacemos, sabe de programación, ¿por qué no juntamos todo esto en un mismo saco Claro. y nos ponemos manos a la obra? Vale. Y de ahí nació un poco Muntec. Vale. Y háblame un poquito del software. ¿Qué características tiene? ¿Qué ventaja tiene frente a otras empresas? Claro, nosotros, por la experiencia que os comentamos, ya 5 años en el sector, que igual algunos lo ven Poco, pero muy poco, pero en un sector sector que está todavía Claro. Saliendo al mercado, pues yo lo veo bastante importante. Sí, sí. ¿Qué hemos detectado? Hemos detectado que al final la máquina va a ser, dentro de muy poco tiempo, un commodity, donde tú vas a poder comprar la máquina que quieras para el flujo que quieras. ¿Qué es lo que vemos donde aportamos un valor? Aportamos valor en el desarrollo de software aplicado a esa lógica de cliente. O sea, actualmente hay muy poca gente que se sienta con el cliente a definir bien ese proceso y a conocer cuál es la necesidad. Vale. O sea, nosotros, al final, el éxito que hemos tenido durante todo este tiempo ha sido en base a sentarnos, conocer a nuestro cliente y definir muy bien el proyecto. Vale. Una vez tienes esa definición ya muy clara y con una viabilidad, el proyecto tiene que ser luego un caso de éxito. Claro. Puede sonar como algo fácil para alguien que no está muy metido en el sector, pero hablando con todas las empresas del sector, digamos como que es la parte que hace más hincapié, ¿no? Definir todo lo que es el proyecto, porque es la parte como aportar esa solución, que sería al final como aportar un poquito de cabeza, de orden, ¿no? En ese sentido, en base a la experiencia que tenéis. Sí, porque normalmente, por suerte o por desgracia, la solicitud de estos proyectos suele venir por ideas de las grandes empresas, pero que luego al final no hay una definición de lo que realmente se quiere. Claro. Entonces sí que tienen que pedir esos presupuestos para poder llevar a cabo el proyecto, pero no se han metido a definir muy bien lo que realmente se quiere. Claro. Entonces, al final la definición es importante para elegir incluso la máquina. Igual Claro. estamos hablando de una máquina que no tiene que elevar y realmente sí que tiene que elevar. Claro. O sea, la definición es lo más importante. Claro, y eso puede hacer que el proyecto cambie totalmente, ¿no? Correcto. Vale. Nosotros en ese sentido cambiamos un poco el foco hacia la parte de software. ¿Por qué? Porque queríamos tener en nuestros dominios todo el conocimiento de nuestro cliente y poderlo aplicar, bien sea una máquina amarilla, que sea roja, que sea azul. Y luego lo que hacemos nosotros es rodearnos de grandes fabricantes con los cuales tenemos pues validación de máquinas y luego podemos también instalar las máquinas en casa del cliente. Claro. De hecho, para que un proyecto de estos, digamos, que no sea un despilfarro, que muchas veces se habla de grandes presupuestos y demás, es precisamente valorar
para qué y dónde, ¿no? De hacer todo este tipo de proyectos. Porque si no entramos ya quizá en la problemática de me he gastado tanto y entonces no es que he invertido, sino me he gastado. Correcto. Y tengo la máquina ahí tirada, por así Sí, porque decirlo. al igual en una compañía están pensando en automatizar un flujo y realmente ese no es el flujo que le va a quitar o va a tener mayor retorno y va a aplicar cierta naturaleza y cierta limpieza en la compañía. Claro. Igual no están considerando otros flujos que puedan existir en la planta que realmente puedan tener un retorno mayor y una organización mejor. Claro. Javier, ¿os consideráis un poco consultores en el aspecto en el que, por ejemplo, conozco empresas que hacen consultoría, ¿no? Y que van y aportan pues un informe de mejoras que poder aplicar? ¿Podría decirse que sois consultores de robótica, por así decirlo? Tenemos que serlo. Vale. Básicamente porque si quieres vender una solución, bien sea un proyecto llaves en mano o la venta de una máquina o la venta incluso de lo que comentamos al principio, esa gestor de flotas que hace Muntec, necesitas conocer el sector, conocer las marcas, conocer todo lo que se rodea dentro de un ecosistema pues industrial. Claro, además has comentado que como que es un sector muy incipiente todavía, ¿no? O sea, que 5 años, yo consideraría como que 5 años es toda una vida en lo que llevamos como introduciendo, ¿no? El sector, digamos, en la industria, el sector de la robótica. Entonces, ¿os consideráis que sois pioneros en este sector o no? Pioneros en la parte de software, quizás la gente no ha empezado a profundizar, pero ahora se está empezando a ver que realmente la necesidad y la importancia del software para este tipo de proyectos tienen más que una propia máquina, o sea, la elección de una propia máquina. Vale, o sea, es una dificultad como añadida. Es una dificultad. No solo es poner la máquina en sí, el robot, ¿no? La GV, sino encima definir todo el tema del software y que, claro, para que una cosa case con la otra en este sentido. Tú puedes tener, o sea, en un proyecto inicialmente, cuando vas a una fase comercial, te dice el cliente, sí, mira, yo quiero llevar este palé con este producto de un punto A a un punto B. Pero claro, eso es lo que ve el cliente, pero dices, vale, pero entre medias, ¿qué tienes que hacer? Claro. Tienes que devolver un palé vacío, tienes que llevar este palé a otro punto, tiene que enfadar. Hay una complejidad en la operativa, en los flujos de las compañías que no se ven. Entonces, Claro. tenemos que ser consultores, enfocados más hacia la parte de software, pero en la parte logística también. Claro. Y luego, otra pregunta relacionada con esto es, ¿cuál es el sector con el que más trabajáis? Por nuestros orígenes, automoción. Vale. O sea, nosotros nacimos en la cuna de la automoción. Considero la automoción uno de los sectores más estrictos y duros de nuestro sector como robótica móvil, pero ya una vez empezamos a crecer, empezamos a cerrar proyectos en farma, almacenaje, en otro tipo de sectores donde vemos que todavía está muy inmadura nuestras soluciones. Vale. De hecho, todo el sector automoción en España es un sector muy fuerte. O sea que realmente también entráis en un sector muy importante aquí en España. Sí, para que te hagas una idea, en automoción nosotros tenemos actualmente estaremos en un 70% de nuestros proyectos. Wow. Muy bien. De hecho, es que el otro día leí un artículo como que uno de los sectores pues, más importantes que existen en España es el sector automoción, en comparación, por ejemplo, con otros países de Europa. Entonces, o sea, que trabajar para automoción realmente es estar muy bien posicionado en ese sentido. Te hace aprender mucho, Claro. te hace sufrir mucho, Sí. pero nos tenemos que fijar también en otros sectores que tienen la misma necesidad y no son tan estrictos como la automoción. Claro, además, en automoción, por lo que tengo conocimiento, hay auditorías muy estrictas, ¿no? Dentro de la propia empresa, ellos mismos, como que los requisitos como para entrar y trabajar con ellos son muy estrictos en ese sentido. Por eso, entonces, ahí empiezas a invertir dinero en un proyecto antes de la fase comercial. Entonces, son proyectos muy costosos a todo tipo de nivel. Vale. Y luego, a nivel, por así decirlo, de proyecto, ¿son proyectos grandes porque son fábricas grandes y son líneas grandes y demás? Te puedes encontrar proyectos con una envergadura muy grande. Normalmente suelen ser proyectos que están
muy maduros ya en las compañías y que tienen claro lo que quieren hacer, pero lo ideal sería empezar por pequeños proyectos, unas pruebas piloto, para que las compañías vayan cogiendo esa armonía y esa tranquilidad cuando ven las máquinas pasear por sus plantas. Actualmente hay mucho miedo, principalmente en la inversión, pero luego en cómo va a afectar la convivencia de los robots con mis operarios o con la gente de la planta. Entonces, lo que nosotros estamos viendo que hay que empezar por pequeñas pruebas piloto, para que la gente vaya acostumbrándose y luego ya iremos creciendo. Claro, hay que como que cambiar todo el sistema, ¿no? Porque decías la integración en la empresa, hay que cambiar todo el sistema de la manera de trabajar, por así decirlo, casi. Correcto. El proyecto que no quiera el cliente cambiar su forma de trabajar o adaptarse un poco a la tecnología, no va a salir como un caso de éxito. O sea, el cliente se tiene que adaptar principalmente a la tecnología. Y si no, no se... Si no, no va a llegar a buen puerto. Correcto. No va a funcionar. Vale. Comentabas que había otros sectores un poquito más inmaduros. Nómbrame algún sector que actualmente sea inmaduro, por ejemplo, pero que realmente tú creas que puede funcionar muy bien. El sector logístico lo veo todavía inmaduro en cuanto a automatización. Quizá también por las cargas de trabajo y los picos de trabajo que tienen y la flexibilidad que necesitan. Es verdad que nosotros con la robótica móvil se necesita tener cierto orden y cierto conocimiento de lo que tienes que hacer, pero tienes siempre un B y un C. Y sabes que tienes que producir piezas y vas a hacer el mismo recorrido, A, B y C, con sus diferentes casuísticas, pero siempre vas a tener un flujo, una trayectoria. Quizás en ese otro tipo de sectores se necesita mucha más flexibilidad y por la carga de trabajo actualmente no se puede ejecutar. Por eso cuesta más ese arranque. Pero hay empresas del sector logístico que están automatizadas. Claro. Yo, de hecho, diría que después de la automoción, en el sector logístico, como es el que más hincapié se está haciendo, ¿no? Con el tema de la robótica, ¿me parece o no? Sí. En sector logístico, con las grandes empresas que recientemente han aterrizado también aquí en España, se está viendo que esos proyectos sí que son proyectos muy grandes, donde tienen ya también la lógica, tienen el conocimiento de su logística, entonces ya lo aplican directamente con robótica móvil. Claro, de hecho, quizá no sé si se puede nombrar alguna empresa de estas, pero que estas americanas que vienen, ¿no? Que como que ya crean un propio sistema logístico y digamos que lo implantan igual en todos sitios, ¿no? Correcto. Tenemos grandes corporaciones, como comentas, que en su momento iniciarían la andadura en la robótica móvil o en cualquier otro proceso dentro de su logística y lo que hacen es replicarlo. Así piensa que si replicas el producto, el proyecto, el flujo, no vas a tener costes elevados. Claro. Si tú al final estás en cada planta que abres cambiando esa operativa, al final te va a incrementar los costes. Vale. Y luego, una curiosidad relacionado con esto, la conducción autónoma, ¿creo que entraría dentro de lo que es robótica móvil aplicada o no? A ver, sí que la veo en el mismo ámbito, la conducción autónoma, pero me gusta mucho la tecnología y me gusta mucho la automatización, pero creo que el planeta no está todavía preparado para esa conducción autónoma. Es verdad que te puedes ir ahora a China, a Japón, y ya te encuentras vehículos autónomos haciendo recorridos para tipo Uber o tipo taxi, pero yo creo que en Europa no estamos todavía preparados para acometer ese paso. O sea, bien sea por infraestructuras, no por tecnología, sino por infraestructuras, diría yo, y por la burocracia. O sea, la legislación es lo más importante. Claro, de hecho, si ya es un proyecto de implantación en una fábrica que hay como un orden establecido, entre comillas un orden, pero unos pasos determinados, ¿no? Y ya se hace con cuidado. Imagínate con la salvajada del tráfico, ¿no? Digamos, Claro, pero en una industria tú al final tienes un director general de la planta que ampara ese tipo de proyectos y sabe lo que van a tener en su planta. Y al final se consensúa y se hace. ¿Qué pasa? Que en las carreteras, bien sea en España, en Europa o en el resto del mundo, hay muchos más intereses. Claro. Entonces, a día de hoy, yo creo que por tema legislativo, no sé si llegaremos a ver coches autónomos. Claro. Me considero joven, sí. pero creo que estamos
muy años luz de poder ver verlo, el coche ¿no? autónomo 100% en nuestras carreteras. Vale, es un tema interesante porque, claro, también en parte esto, lo que el conducción autónoma, que siempre se pone el ejemplo como de taxis, pero camiones, por ejemplo, ¿no? Vinculados como a una intralogística ya también automatizada, etcétera. Entonces, en ese sentido, como que por eso de aquí me venía un poco la unión mental de estas dos partes, que aunque siempre se llevan como separadas, pero de hecho podrían estar unidas perfectamente si realmente fueran. Claro, tú piensas que todos los flujos logísticos al final son susceptibles a poder automatizar. Claro. Siempre hay flujos entre grandes ciudades que se repiten continuamente durante varias veces al día. Piensa, si tienes estos camiones de forma autónoma, lo que vas a poder ahorrar también. Claro, sí, evidentemente. Además que también con todo el tema de automatización se ahorra mucho tiempo también muchas veces, ¿no? Por ejemplo. Entonces siempre se dice se necesita ese tiempo de cargar batería, pero tanto los robots autónomos como los coches no van al baño, no Claro, paran a comer. claro. O sea, depende del punto de vista que tengas. Claro. Este podcast es posible gracias a MSG, especialista en componentes de transmisión de potencia para fabricantes de maquinaria. Simplifica el diseño de tus máquinas, mejora la eficiencia y reduce costes con nuestras soluciones de control de movimiento, servoaccionamientos y actuadores. Visita msgdrives.com para descubrir mucho más. Entonces, Javier, en este mundo, ¿cómo valoras o cómo crees que debería ser el tema de colaboraciones? A ver, nosotros desde Muntec, desde el inicio, el inicio de Arme fue un poco juntarnos pues una serie de amigos que nos conocíamos del sector y lo que queríamos era hacer crecer la robótica española. Vale. A día de hoy, 3 años creo que van ya desde que se fundó la asociación, hemos visto que esto ha crecido mucho. Hemos visto grandes colaboraciones. Nosotros, por ejemplo, las instalaciones en las que estamos, pues somos clientes de DTA. O sea, nosotros al final, como hablamos en el principio, buscamos la solución que se adapte a la necesidad de nuestro cliente. Entonces puede ser o bien DTA o bien cualquier otro compañero de Arme al cual le pueda comprar esas máquinas para luego implantarlas dentro de mi cliente. Claro, de hecho, esto deberías, o es lo ideal, ¿no? Porque dentro de este mundo que yo siempre he ido a hablar tanto de la robótica colaborativa y de todo, como que todo debería poder conectarse entre sí, ¿no? Porque cada uno aporta una pieza del puzzle, por así decirlo. Correcto, y ahí me viene muy bien esa introducción que comentas, porque nosotros queremos ser esa conectividad. En base a nuestra experiencia queremos ser la conectividad para cualquier tipo de integrador que podamos unir con cualquier tipo de máquina. O sea, desarrollamos ese software para que cualquier integrador pueda integrar cualquier solución de robótica móvil o estática. O sea, al final queremos tener una plataforma que podamos dominar y controlar cualquier tipo de robótica a través de nuestro conocimiento. O sea, es más, ahora la demanda que nos hacen muchos clientes es: tengo una marca A, tengo otra marca B, quiero que se integren entre ellas y porque el día de mañana quiero integrar una marca C. Vale. Entonces nosotros lo que estamos es desarrollando esa capa de comunicación entre cualquier marca, ¿vale? Para que dentro de una compañía puedan trabajar sin ningún tipo de problema. Vale. Que sirva esto también de aviso a las futuras startups, ¿no? Que se pongan las pilas un poco con el tema de integraciones y colaboraciones en este sentido. Es fundamental el tema de las colaboraciones. Nosotros no vemos... está claro, siempre habla la gente de las competencias. Las competencias existen y estarán toda la vida, pero más que buscar competencias tenemos que buscar colaboraciones. Al final hay mucho trozo del pastel, Claro. Entonces hay que repartirlo y se puede colaborar perfectamente. Claro. Esto podríamos hacer el símil, por ejemplo, justamente con la automoción, ¿no? Que tú puedes hacer sillones muy cómodos, pero que si no tienen un buen anclaje para poner en un coche, no sirve de nada, ¿no? Todo ese diseño, esa capacidad, esa producción, etcétera. Correcto, puedes tener una máquina muy buena, pero sin un buen software no te va a servir para nada. Claro, muy bien. Entonces, dentro del proyecto hay muchas patas. Está la pata de la máquina, la pata del software, la pata de la integración, la parte del diseño, que vuelvo a repetir, súper importante. Uh-huh. O sea, nosotros siempre hemos tenido proyectos que al final la definición es que ir de aquí a aquí. Claro. Ofreces una cosa y luego cuando te adjudican el proyecto es totalmente diferente. Tienes que saber controlar los inputs del cliente para que al final el proyecto salga bien y esté controlado. Perfecto.
Muy bien. A partir de aquí, Javier, a nivel España hemos hablado. A nivel internacional, ¿cómo funcionan estas colaboraciones? ¿Existen igual o no hay tanta concienciación? Empiezan a verse solicitudes de colaboración porque es necesario. Y explico un poco. ¿Por qué es necesario? El cliente lo que quiere es cercanía. No quiero comprarme un coche es muy bueno, quiero un proyecto muy bueno, pero luego quiero a alguien que me pueda dar ese servicio. Claro. Entonces, ¿qué colaboraciones son buenas? La parte de postventa, la parte del software, tener gente que te rodee, que te pueda dar ese servicio. Y siempre localmente. Claro. O sea, nosotros al final, gracias al servicio de cercanía, hemos conseguido crecer. Claro, de hecho, creo que esto que comentas es una parte muy importante, ¿no? Porque, vale, una vez me pongo, digamos, a funcionar toda esta maquinaria, toda esta robótica, vale, a partir de aquí, ¿quién se ocupa, no? ¿Quién la mantiene? Correcto. Ese es el tema. Tú no puedes cruzar, o sea, no puedes hacer una instalación en un país que está a 3.000 kilómetros de distancia de Zaragoza, que es nuestro caso, claro, y querer ir mañana a cambiar una pieza, no. Tienes que buscar un colaborador en la zona que tenga esa capacidad de cambiar las piezas y que luego todo vuelva a funcionar en el menor tiempo posible. Claro, y que se encargue de todo el mantenimiento, ¿no? De la gestión, digamos, más cercana que comentabas. Correcto. Vale. A partir de aquí, ¿cómo visualizas el crecimiento de la robótica a nivel internacional? Vaya pregunta más ambigua te he hecho, ¿verdad? Sí, es complicado, es complicado. Es decir, ¿cuál crees que será la evolución del mercado en los próximos años? ¿Hacia dónde crees que mira? Pues en los próximos años yo considero que va a estar un poco fastidiada la cosa. O sea, pero más no por la robótica, sino por todo el panorama que tenemos actualmente en el planeta. Pero sí que es un momento que la gente está pensando ya en o automatizo o doy el paso o me quedo detrás. Claro. Entonces, quien tiene esa visión de automatizo, digitalizo, se ve que tiene una visión de futuro. Claro. El que está un poco ahí dubitativo es el que consideramos que se va a quedar detrás en su sector. Claro, porque de hecho, claro, empresas que quizá quieran hacer ampliaciones de producción y demás, quizá ya se plantean más el tema de la automatización, más que una empresa cambiarlo todo, por ejemplo. Para el tema de las ampliaciones, quizás sí que es considerable empezar a estudiar desde el principio una automatización que tengas un retorno a menor plazo. O sea, lo que sí que a día de hoy cuesta es cambiar lo que tienes de forma manual a cambiarlo de forma autónoma. Vale. Donde vemos también en la robótica móvil por qué está costando dar ese salto y que al final todo el mundo coge hincapié o venga, estamos preparados para automatizar todos los procesos de nuestra planta. Porque al final no es una necesidad. O sea, donde es una necesidad es en una actualización, una ampliación de una nave, o voy a hacer una nave nueva, lo voy a coger ya todo el planteamiento con todo máquinas autónomas, claro, como estamos viendo en las grandes corporaciones. Exacto. ¿Qué sucede? Que solamente se piensa en automatizar líneas de fabricación donde sí que para conseguir tu producto necesitas automatizar. Claro. Los AGVs, AMRs, como quieras llamarlos, siempre hay un sustituto rápido que es pues una traspaleta, una carretilla. Entonces es la forma fácil de poder trabajar y seguir trabajando. Claro. De hecho, creo que esto que comentabas es como entre comillas, la parte de la robótica como más extendida, ¿no? En ese sentido. Correcto. Porque al final para hacer un proceso productivo necesitas automatizar. Claro. Pero automatizas el proceso de producción. Luego te falta el proceso logístico. Claro. Y como comentaba, el proceso logístico, lo más rápido y lo más fácil es cojo cualquier otro medio de transporte, tipo una carretilla o un apilador, cojo una persona y lo llevo. El problema es cuando ya no detectas personal cualificado que pueda hacer esas funciones, claro, que es lo que nos estamos encontrando ahora. Hay compañías que dicen, yo es que no quiera, o sea, quiero automatizar, pero me van a obligar a automatizar porque no encuentro gente capacitada para hacer estos trabajos. Claro, y eso me frena la producción y la posible, pues toda el Correcto, tema entonces logístico. Eso me hace tener que automatizar sí o sí. Vale. O sea, quizá lo que comentábamos era más como una necesidad en ese sentido por falta de que por realmente innovación en ese sentido muchas veces. Correcto, es por necesidad y no innovación.
A nosotros nos pasó hace un par de años, estábamos también un poco mirando el tema de la robótica móvil en hostelería. La gente se quejaba y decía, van a quitar puestos de trabajo, pero luego te ponías en el banquillo de enfrente, los hosteleros, y decían, no encontramos camareros para trabajar. Entonces, Claro. ¿dónde está ahí el punto intermedio? ¿Dónde está la necesidad real? Sí, claro. Es que es eso. No lo quería comentar, pero me viene a la mente, ¿no? El sector de la hostelería, que dices, realmente es un sector con que las condiciones muchas veces se queja mucho, pero es que luego también hay menos gente, incluso después de la pandemia, que es un gran mal extendido, que realmente no hay gente que se quiera dedicar. Correcto. Pues eso está sucediendo ya también en el mundo industrial. Ya la gente no quiere estar en el volante de una carretilla, Claro. no quiere trabajar en esos puestos de trabajo. Entonces, al empresario no le queda otra más que tener que empezar ya su planta o su producción con una automatización completa. Claro. Además del core principal que comentabas del software, ¿qué otro tipo de proyectos de innovación hacéis en Muntec? A ver, actualmente estamos optando a diferentes proyectos de innovación. Uno de ellos, con los compañeros de DTA, donde estamos, es para hacer la intralogística portuaria en el puerto de Castellón. Vale. O sea, nuestra idea es centralizar todas las comunicaciones y toda la demanda de los contenedores para hacerlo con AMRs. Wow, qué interesante. Qué interesante y qué gran proyecto, ¿no? Porque Sí. para los contenedores, mover un contenedor... Por eso es tela. la intralogística que hablábamos antes, o la logística en la carretera, con los camiones o con los propios taxis. Eso se tiene que aplicar también a otro tipo de logística que tenemos Claro. y que no estamos viendo. Entonces, estamos centrándonos en automoción, en almacenes, pero no, tenemos otros sectores o otras zonas que también se pueden automatizar con máquinas muy a medida que realiza en este caso DTA. Vale. Además, es un sector también importante, ¿no? El sector marítimo en este sentido, el transporte marítimo, que está en auge, una vez más lo que hablábamos, ¿no? Porque realmente en la pandemia, por ejemplo, se vio, ¿no? Que frágil es también, depende todo un poco de ese sector, entonces todo el tema que sea agilizar y todo, muy bien. Yo considero que frágil ahora está cualquier rol en esta cadena de suministro. Es muy frágil. O sea, otro proyecto que podríamos nombrar, estamos ahora viendo la carga y descarga de camiones a través de AMRs. Es un reto también que hay actualmente por la diversidad de cabezas tractoras o de cajas, o sea, de remolques, ¿vale? Y la complejidad que nos encontramos a la hora de automatizar esos procesos. O sea, es un reto ahora para este año y que los próximos años va a estar también muy incipiente y que el que lo consiga pues, al final va a encontrar bastantes proyectos. Claro, de hecho, profundizando más en el sector del logístico, ¿no? Como que se ven mucho prototipo, mucha idea, mucho vídeo de digitalización de proyectos de descarga rápida de camiones, ¿no? Porque en el fondo es una merma de tiempo importante para empresas grandes. Correcto. Supongo. El problema es la diversidad de muelles, remolques, todo eso al final al no estar estandarizado, Claro. hace que se complique mucho más la parte de automatización. Claro. Y de hacer que la máquina pueda ver, que tenga referencias para navegar, para posicionarse, para coger un material, otro. Pero bueno, yo creo que al igual que no veo la conducción autónoma en las carreteras, el tema de la descarga de camión yo creo que es cuestión de tiempo. de un año Vale. aproximadamente. Wow. O sea, claro, es un sector como el que veo que se avanza rapidísimamente, ¿no? La robótica, o sea, por así decirlo, un año es como 5 años a lo mejor en otro sector, entonces vuestros 5 años de vida a lo mejor son 15 años. Correcto, sí. O sea, Claro. la tecnología en el mundo de la automatización crece a ritmos agigantados. Pues muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros, por haber compartido este ratito de charla del sector. La verdad que muy interesante vuestra experiencia en el mundo. Muchas gracias a vosotros y nos vemos en próximos episodios. Perfecto, Javier. Gracias. Gracias por escuchar Enfoque Industrial. No te pierdas los próximos episodios para seguir aprendiendo y descubriendo más sobre el sector. Suscríbete en Apple Podcasts, Spotify o en tu plataforma preferida.